Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre los test, las famosas PCR y los test de anticuerpos. ¿Por qué voy a repetir un tema que ya toqué en un vídeo? Porque evidentemente claro no está. Todo el mundo tiene dudas sobre qué significa dar positivo en un test y qué habla cada test en cuanto tenemos el resultado. ¿Qué nos dice? ¿Qué significa ser positivo en una PCR o qué significa tener anticuerpos positivos? He hecho una presentación para que a todo el mundo, una vez que terminéis de ver el vídeo, tengáis absolutamente claro lo que significa cada cosa. Vamos a ello. Vamos a hablar de los test, fundamentalmente de los test de PCR y de anticuerpos, no desde un punto de vista puramente riguroso, científico, sino voy a dar una explicación para que todo el mundo entienda un poco, cuando se va a hacer un test, qué significa, qué información nos está dando ese test y qué es lo que está midiendo realmente. Para empezar, voy a hacer una consideración muy sencilla sobre qué es lo que somos, qué estamos compuestos. Vosotros sabéis que estamos compuestos por células y por microorganismos. Lo que muy poca gente sabe es que si nosotros tenemos un porcentaje de células, aproximadamente unos 14 billones con B de células, 5 veces más tenemos de microorganismos. Por cada célula que nosotros tenemos 5 microorganismos. Somos realmente un enjambre de microorganismos. Y todo ello, al igual que nuestras células, tienen ADN o ARN. Ese ADN o ese ARN, tanto en un humano como en un animal, como en cualquier microorganismo, es una huella dactilar. Realmente le da una identidad. Nos permite el ADN o el ARN, a nosotros el ADN como humanos, diferenciarnos unos de los otros. Estamos muchísimos miles de millones de personas sobre la Tierra y cada persona que nace tiene una huella dactilar en su ADN que la diferencia radicalmente de los demás, nos hace únicos. Siguiendo ese rastro de ADN podemos diferenciarnos. Nuestro ADN es muy similar, prácticamente idéntico ya con un primate, pero cuando se analiza hay puntos que no se concuerdan el uno con el otro y nos permite diferenciarnos. Si tuviésemos un rastro, una traza de ADN de un primate y de un humano, rápidamente podríamos distinguirlo sin mayor problema. Lo mismo sucede cuando somos muy parecidos. Trillizas, pues cada una tiene un ADN muy parecido la una a la otra, pero son diferentes. El ADN de la una no tiene nada que ver con el ADN de la otra. Y eso hace que sean diferentes. Cada una de ellas única en su composición genética. Eso permite que los equipos del CSI pues sean capaces, los equipos científicos de la policía, saber rastrear quién ha sido el asesino y la fiabilidad del 100%. Si el ADN de la sangre que había en el cuchillo pertenece a fulanito o a menganito, eso es incontestable, es una prueba de fiabilidad del 100%. También permitió a Parque Jurásico, con la polimerasa, coger ADN de un mosquito y fabricar dinosaurios. La realidad, que la prueba de PCR, la que se hace con una torunda introducida por la nariz, que lo estáis viendo todos los días, o en la faringe, en la orofaringe, toman muestras de restos de material genético. Y esa toma de muestras de restos de material genético luego se procesan en un proceso que se llama reacción en cadena de la polimerasa, en este caso sería RT, real time, y lo que hace es amplificar las pequeñas cantidades de material genético que se han obtenido. Fijaos la diferencia de tamaño de una célula como un glóbulo rojo a una bacteria. El glóbulo rojo comparado con la bacteria pues es mucho más grande, y la bacteria comparado con un virus es muchísimo más grande, órdenes de magnitud más grandes, y hay virus que son incluso mucho más pequeños. Bueno, pues dentro de esos virus, por pequeños que sean, hay material genético. Ese material genético se amplía, pero no se amplía todo el material genético, se amplía solamente la parte de material genético del virus que lo hace diferente a los demás. Como son muy pocas porciones las que lo hacen diferente a los demás, porque virus hay muchos, muchísimos, y son todos diferentes, con su huella de material genético, esa huella de material genético se va a diferenciar solo en una parte.
Son todos muy parecidos, igual que los humanos, tenemos todos prácticamente el mismo material genético, pero hay cosas que son características de cada uno. Y esas cosas que son características se anulan, se separan por una estructura que se llaman primers, y esos primers se van amplificando y es lo que nos hace diferenciar un virus tipo A de un virus tipo B. Pero la PCR, voy a hacer un símil con lo que significaría detectar material genético de un virus en un humano. En nuestro caso, el COVID-19, si detectamos material genético de esos primers amplificados que dan lugar a saber que allí hay material genético de un virus. Si detectamos eso, imaginaos que la situación de un virus agresivo dentro del organismo la emuláramos como una guerra. Pues la PCR positiva nos diría que tenemos restos de munición. Restos de munición nos puede decir simplemente que o se está llegando para preparar la guerra, o está en combate, o ha terminado el combate. Los restos de munición son los mismos. Por lo tanto, no sabemos si hay una situación de infección activa, estamos en guerra y somos contagiosos, o simplemente están llegando o se están yendo. Y no lo somos. Quedan restos, pero ya no hay virus allí, o los virus que hay están totalmente bajo control y ya no son contagiosos. Eso implica que una PCR, nuestra prueba de PCR, una vez que da positiva, solamente nos diga pues que hay restos de munición, pero no sabemos la situación bélica, la situación de enfermedad, en qué fase está. La segunda parte, y por eso una vez que la PCR es positiva se ven de hacer los anticuerpos, pues los anticuerpos son estructuras que reaccionan frente a otras estructuras moleculares de superficie, en este caso del virus, y que generan una señalización de defensa para que una serie de células puedan atacar a esa estructura que se reconoce como extraña. Estos son los anticuerpos. Aquí están muy bien simulados en 3D, pero bueno, la realidad poco tiene que ver seguramente con esto. Y pueden estar suspendidos en el suelo esperando a la llegada de cualquier elemento que puedan reconocer como extraño para producir un ataque, una defensa. Aquí tenemos nuestro anticuerpo, nuestra IgG, que está esperando a que llegue un virus para pegarse a él y activar toda una cadena de ataque contra el mismo. Y estos se miden, pues, o de forma como test rápido con una pequeña cantidad de sangre que se puede poner en una tira reactiva y reaccionar dando positivo tanto a IgM como a IgG, que ahora vamos a ver exactamente lo que es, y nos dicen qué situación estamos en ese grado de defensa frente a la enfermedad. En este caso, imaginaos, nos da la PCR positiva. Bueno, medimos los anticuerpos. Si los anticuerpos que nos da positivo en la IgM, quiere decir que estamos en medio, para que os acordéis, la IgM en medio del conflicto, en enfermedad activa. Están disparándose, están generándose réplicas, divisiones, una y otra vez de los virus. ¿Esto qué significa? Cuando un virus nos coloniza es porque nos necesita. Y nos necesita porque solamente tiene el material genético, la información que lo constituye. Pero las partes y la maquinaria para dividirse no la tiene. La necesita de nuestras células, de ciertas células en concreto. Y lo que hace es infectar la célula y poner toda la maquinaria celular a trabajar en su favor. Lo que hace es copia parte de su material genético, lo incrusta dentro del material genético celular y ese material genético celular le dice a la célula que en lugar de realizar su función normal se dedique a hacer gran cantidad de virus, con lo que supone la destrucción de la propia célula una vez que emite todos los viriones, todos los virus que han sido replicados. Esa es la situación en que la IgM está alta, por lo tanto estamos en medio de todo el jaleo. Una IgM positiva significa que estamos en infección activa. Y luego, cuando hemos ganado la batalla, queda la IgG. Esto es una regla mnemotécnica. Hemos ganado la batalla. ¿De acuerdo? Ganar la batalla significa pues que la IgG está positiva, está elevada. Son los anticuerpos memoria, los que quedan una vez que ya ha sucedido todo el conflicto. Hemos terminado el conflicto y queda como memoria, como recuerdo a esa infección,
una estructura de defensa suspendida en el suero sanguíneo que se llama IgG. Si lo resumimos mucho, esta es la forma de obtener los anticuerpos, es decir, de sangre, tanto en sangre periférica con una pequeña punción en el dedo, o bien a nivel de una extracción venosa, de forma serológica. Resumiendo, PCR positiva. Hemos visto las balas, y las balas pueden ser antes, cuando están llegando los virus y empiezan a replicarse, durante una infección activa, o bien cuando ya termina el proceso, cuando están llegando los virus, cuando empieza a dividirse. Fijaos, todas estas partes que quedan del amarillita son los viriones que están saliendo de la célula que se ha puesto a replicarlo. O bien cuando ya se han formado los anticuerpos y empiezan a atacar, o cuando terminó todo el proceso de ataque y se han destruido las células que estaban infectadas y por ende los viriones que se estaban produciendo. En todo el proceso temporal, pues fijaos, al principio todo sería negativo. Antes de infectarse, pues todo negativo quiere decir que no has tenido contacto con el virus. PCR positiva, pues la PCR positiva comienza desde el contacto, prácticamente puede tardar hasta desaparecer un mes después. Allí puede haber casquillos de la guerra hasta un mes después de la batalla. Eso no quiere decir, la PCR, que seamos contagiosos, solamente nos dice que hay material genético. Puede ser antes de la guerra, durante la guerra o después de la guerra. Antes de la infección, durante la infección o después de la infección. Por eso es importante medir la IgM y la IgG, o bien con los test rápidos o bien con los test serológicos. ¿Qué dice la IgM? Pues la IgM hemos dicho que estamos en medio de todo el fregado. Esta producción de anticuerpos en medio de todo el fregado se puede solapar con un proceso de fabricación de anticuerpos en memoria. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un momento que tengamos la PCR positiva y la IgM positiva. Otro momento en el que tengamos la PCR positiva y la IgM y la IgG positivas a la vez. Y un tercer proceso cuando ya ha pasado todo el fregado, cuando hemos ganado, hemos dejado anticuerpos en memoria, IgG, que tendremos exactamente positiva la PCR y la IgG positiva. Todo esto puede suceder y finalmente solamente tendremos positiva la IgG. Solamente quedará positividad en los anticuerpos en memoria. Estructurado para que se entienda. PCR positiva. Bien, si la PCR positiva evolucionamos, primero se ha infectado, pasamos a fabricación de anticuerpos, en todo el medio de la cuestión, en medio del conflicto, se genera IgM positiva, luego va avanzando, empiezan a generarse anticuerpos en memoria, IgG, cuando ya vamos ganando el proceso, pero todavía somos infectivos. Esta línea verde que he dibujado aquí, esta línea verde, separaría lo que sería la necesidad de aislarse porque eres contagioso, y cuando pasamos a la segunda parte, cuando tenemos positiva solamente la PCR y la IgG, positiva PCR y la IgG, o ya se negativiza totalmente la PCR, ya ni siquiera hay rastros rastro de la batalla, ya no hay casquillos de balas, solamente tenemos positiva la IgG. Eso quiere decir que hemos pasado la enfermedad y en cualquiera de estos dos preceptos, de estos dos casos, con PCR positiva y con IgG positiva, sin que haya ya IgM, eso quiere decir que ya no somos contagiosos y podemos hacer una vida normal sin tener que aislarnos. Esto se mide con los test. Fijaos, tenemos un test control con IgM y IgG que son negativas, por lo tanto, en ese caso, nada, somos negativos, no hemos tenido contacto con el virus. A partir del sexto o séptimo día aproximadamente, hasta el día 11 a 15, tenemos la IgM, estamos en infección en fase activa. Comienza a haber anticuerpos en memoria según vamos avanzando, aparecen la IgG, de que hemos ganado regla mnemotécnica, y finalmente solamente queda positiva ya la IgG. Queda el recuerdo, ese anticuerpo que queda en suero para vencer a la infección si se vuelve a presentar el germen, en este caso el COVID-19. Espero que os haya quedado claro que la PCR positiva solamente dice presencia de material genético, no dice otra cosa. No quiere decir que seamos contagiosos, para eso hay que hacer los anticuerpos, y los anticuerpos comienzan sobre el sexto día a producirse. Por eso es importante hacer primero la PCR, porque
antes del sexto día es muy difícil que tengamos ningún rastro más allá de esos casquillos de bala que podemos tener en el material genético que se obtenga en el humano, y luego ya sí podemos a partir del sexto día obtener anticuerpos que pueden ser o bien IgM, si estamos en medio de todo el fregado, en infección activa y somos contagiosos, o solamente queda la memoria como IgG, que en este caso ya no somos contagiosos. En todo el proceso, desde el comienzo hasta el final, podríamos tener una PCR positiva sin decir otra cosa, sin significar otra cosa que la presencia de material genético del virus en nuestro organismo, sin saber si acaba de llegar o ya se fue. Como habéis visto, es muy sencillo, una vez que sabemos exactamente qué estamos midiendo, el significado de un positivo o el significado de un negativo en una prueba concreta, ya sea una PCR o una medición de anticuerpos. Son pruebas tremendamente útiles en la práctica clínica habitual, pero que como población no estamos relacionados ni sabemos exactamente su significado más profundo. Espero que os haya servido y haya sido sencilla la explicación. Si os ha gustado, por favor suscribiros al canal y permitid que mucha más gente pueda participar de este conocimiento. Un saludo y os veo en el próximo vídeo.